Día 2 de los test de pretemporada, la verdad que se han aclarado algunas cosas más, pero vamos a comentarlo todo en el vídeo de hoy, porque parece ser que Aston Martin se ha asomado un poquito más y otros datos interesantes que os voy a enseñar, así que quedaros hasta el final del vídeo. ¡Comenzamos! Bien, quiero empezar primero de todo con esta noticia que estáis viendo por aquí de Sky Sports. Ted Kravitz, que ya habló ayer de que la mejora del Aston Martin respecto al año pasado era bastante considerable, ahora comenta que Aston Martin vuelve a tener un buen coche, que quizás no sea superior a McLaren, Mercedes, Ferrari o Red Bull, pero es bueno y suficiente para que Alonso y Stroll hagan negocios. Esto evidentemente son términos ingleses que se traducen dentro de lo que se puede traducir al español y dentro de lo que se puede entender, ¿no? Pero bueno, tienen un buen frontal, algo que no tenían el año pasado, han probado algunos elementos nuevos en el alerón delantero y en el morro y están contentos. Primero de todo, buenas noticias. Yo creo que Aston Martin mínimo quinto coche estable va a ser, lo cual para tal y como acabaron el año pasado no está nada mal. Tendremos que ver en qué posición está el resto de equipos punteros, si hay alguna sorpresa para mal para ellos y para bien para nosotros, y también creo que será muy importante ver si Aston Martin ha estado escondiendo algo o si están o no cerca de los equipos punteros, que eso, como digo, también va a ser muy interesante de ver. Otra cosita también muy interesante son las velocidades y los sectores del día 2, que os los voy a poner por aquí, como estáis observando. Primero de todo, nos centramos en Alonso. Como podéis observar, 17º en el sector 2 y en el y en línea de meta, es decir, en el sector 3, y en el sector 1, 16º. O sea, prácticamente últimos en velocidad, y Stroll, pues más o menos más de lo mismo, 12º en el sector 2, eso sí, cuarto en el sector 1, pero en el sector 3, 15º. Y pues la línea final es que Alonso 16º y Stroll 15º. Así que como podemos observar, la verdad que no hay en este aspecto muchas diferencias. Esto creo, también os digo antes de continuar, que indica algo muy importante, y es que Aston Martin va capado de motor, ¿vale? La velocidad punta es algo realmente relevante. Aston Martin tiene el motor bastante más capado respecto a otros equipos, lo cual, insisto, considero que es muy importante. De hecho, hoy, por ejemplo, el periodista Carlos Miquel comentaba que Aston Martin hoy empezaría a mostrar algo de rendimiento, pero que realmente las cosas iban a empezar a verse más mañana, porque no querían enseñar excesivo rendimiento. Y aquí, pues como podéis observar, tenemos alguna tanda. Primero de todo tenemos este tweet que me ha parecido interesante, que básicamente critican un poco la degradación de Aston Martin, la degradación que ha habido hoy de Aston Martin. Este tío comenta que no ha sido muy buena, pero aquí están las pruebas de que no ha sido así. Y es que, como podéis, ahora os lo enseñaré, Stroll con duros empieza en el mismo tiempo en el que acaba y Alonso acaba un segundo por debajo. Como podéis observar, Stroll empieza en 1.36.2, luego se va a 1.38.9, se mantiene en 1.36 de forma un poco extraña y acaba en 1.36.2, incluso más bajo que como empezó. Mientras que con el medio vemos cómo empiezan en 1.35.5 y van bajando 1.36.2, 1.35.9, aquí vemos cómo consiguen un 1.35.8 y aquí de repente se va al 1.36.5. Pero bueno, como podéis observar, sí que es cierto que yo creo que no están probando como tal rendimiento en ese aspecto. Creo que lo que están probando un poco son pues diferentes pruebas. De hecho, hoy por ejemplo se ha visto una tanda de Fernando, no me acuerdo cuál es porque no la tengo ahora mismo, pero creo que en una vuelta marca un 1.35 bajo y de repente en la siguiente se va a 1.40, y visto a gente, no irónicamente, que se pensaba que eso era culpa de la degradación, pero vamos a ver, ningún coche pierde 5 segundos de una vuelta a otra por culpa de la degradación. Obviamente o no ha abierto DRS o no ha metido octava marcha o sencillamente ha ido más lento, pero en ningún momento por culpa de la degradación pasas de una vuelta a otra de 1.35 bajo a 1.40. No tiene ningún tipo de sentido. Evidentemente han estado haciendo pruebas, no han ido como tal, yo creo que a tandas, por lo que creo que hasta mañana probablemente por la tarde no podemos juzgar la degradación que tiene Aston Martin en esta temporada, o al menos al empezar. Sí que se ha comentado algo muy interesante que creo que merece la pena que os comente, y es que parece ser que Aston Martin lo que sí que ha estado probando hoy, como podemos observar, son los primeros
stints. Es decir, el año pasado Aston Martin, cuando el coche todavía merecía algo la pena, tenían un problema bastante importante, y era que en clasificación sí que es cierto que iban bastante decentes. De hecho, Alonso se llegó a marcar alguna P5, incluso no sé si fue en Japón una P3, pero luego llegaba a carrera y lo pasaban fatal y caían muchísimo. ¿Por qué? Porque el coche con el combustible lleno se comportaba de una forma completamente distinta a cómo se comportaba con el combustible vacío. De hecho, conforme iba avanzando la carrera, Aston Martin iba ganando rendimiento, porque conforme iba bajando el combustible, el coche se comportaba mejor, o al menos de una forma más predecible. Por lo tanto, creo que lo que han estado probando es un poco si con el combustible lleno este año el coche se comporta de forma predecible o se comporta básicamente bien, cosa que el año pasado no hacía. Por lo que creo que esto es un poco la explicación a esas tandas tan pequeñas. Creo que lo que ha estado haciendo Aston Martin es probando un poco esas tandas de primer stint y ver un poco cómo se comporta el coche con el combustible lleno. Por eso, por ejemplo, Lobato ha comentado esta mañana que Alonso había hecho su tanda con neumáticos viejos y con el combustible a tope. Estoy convencido que tiene algo que ver esa prueba de los primeros stints. Luego también ha salido ahí una cosita bastante interesante. No tiene nada que ver con los test de pretemporada de este año, pero sí con los del que viene, y es que, como podéis observar, según relevo, se estaría trabajando para que los test de Barcelona fueran accesibles al público, porque sí, el año que viene nueva normativa y evidentemente tienen que haber más test, porque obviamente si hay 3 días para una normativa constante como está siendo esta, pues cuando se cambia de normativa suelen haber más test. De hecho, si no me equivoco, en 2022 creo que hubo 6 días de test, 3 privados en Barcelona y 3 públicos, por así decirlo, en Bahrein, 3 emitidos, pero el año que viene no van a haber 6, van a haber 9, porque al haber cambio de motores asumen que los coches y los equipos van a necesitar bastante más tiempo. Por lo tanto, se estima que van a haber 9 días de test de pretemporada, y al menos 3 de ellos van a ser en Barcelona, según apunta relevo. 3 de los test de pretemporada serán en Barcelona, no se sabe dónde serán los otros 6, yo creo que mínimo 3 van a ser en Bahrein, porque estoy casi seguro, porque además, si no me equivoco, el año que viene sí que empieza en Bahrein la temporada, así que es muy probable que los 3 últimos puede que sean en Bahrein. Eso sí, no sé decirte dónde van a ser los otros 3 que quedan en medio. A lo mejor se buscan un sitio cercano a Barcelona, como puede ser por ejemplo Jerez, o como puede ser por ejemplo Paul Ricard, que tampoco es mal circuito y se ha estado comentando. Pero eso sí que es cierto, que yo creo que hasta que no avance más la temporada no sabremos nada. Y aquí ya pasamos a cosas interesantes, porque esto mete pánico al miedo. Esto asusta bastante, acojona, y es la simulación de carrera de Lando Norris. No me voy a poner a analizarla al completo, porque no soy aquí ningún experto en la materia, pero sí que es cierto que no hay que ser muy experto ni muy espabilado para darte cuenta de que esto mete bastante miedo. Y es que, como podéis observar, McLaren, al contrario que otros equipos como por ejemplo Aston Martin, sí que ha estado probando cosas como tandas largas, y aquí se puede ver que los tiempos, que no suelen ser muy relevantes, pero aquí cuidado, y sobre todo la constancia, asustan bastante. Ya ayer os comenté que para mí McLaren y Mercedes eran los que mejores sensaciones estaban dejando, y de momento se mantiene la cosa. Como podéis observar, Norris ha hecho un 36-0 para empezar, y luego automáticamente en la segunda vuelta ya se ha ido a 35-7, luego se ha ido a 35-6, 35-5, 35-7, 36-3, 36-3, baja de nuevo a 35-4, 35-1, 35-1, baja a 34, 34-9 y luego 35-0, 35-5, 35-3, en fin, se mantiene bastante en 35 bajísimos, llega a bajar a 34 y luego ya monta un compuesto, monta compuestos bastante más blandos y ya baja definitivamente a 34 e incluso llega a bajar a 33. Pero como digo, me parece bastante interesante la regularidad que está mostrando en McLaren. Los tiempos, pese a no terminar de ser relevantes, asustan un poco, porque ha habido equipos que ya han hecho tandas largas y no han rodado en estos tiempos. Sí que es cierto que no todos han mostrado evidentemente todas sus cartas. Algunos equipos tienden a esconderse un poco en pretemporada, pero McLaren, ves cómo acabó el año pasado y ves esto y evidentemente te asustas, porque parece que pueden empezar muy fuertes, que pueden empezar como primer equipo, y esperemos que la diferencia con los de atrás no sea excesivamente grande, que es lo que más miedo me da. Yo aquí os comento, lo he comentado en varias ocasiones, hay cosas que no me cuadran, yo no me considero conspiranoico, pero eso de que un equipo sea prácticamente último coche en la pretemporada de 2020
2023, como era el caso de McLaren, y ahora esté prácticamente seguro que vayan a empezar como primer coche y quién sabe si dominando un poco, todo dentro de una misma normativa, a mí me huele un poco a chamusquina, pero como no hay pruebas, lo dejamos ahí. Pero bueno, igualmente la verdad que esta simulación de carrera asusta un poco, la verdad. Y atención, porque también ha salido la de Ferrari, que es bastante interesante de analizar. Y es que bueno, aquí tenemos una tanda de Charles Leclerc, 19 vueltas, C1, tampoco está mal, ¿eh? Está bastante bien, 1.34.4, 34.0, 33.5, 33.8, 33.7, luego se mantiene en 34 más o menos estable, llega a bajar de nuevo a 33 y bueno, más o menos se mantiene por ahí. Sí que es cierto que yo creo que hay un poco más de degradación. Ferrari no termino de entenderlo, estos test de pretemporada. Ferrari suele en los test de pretemporada o estar muy disueltos o estar muy arriba, no suelen tener término medio, y este año creo que sí que lo están teniendo, y es lo que me está haciendo un poco no saber dónde posicionarlos, porque sí que es verdad que están rodando más o menos bastante, pero no terminan de darme sensaciones de equipo puntero. Es decir, evidentemente va a estar arriba, pero no sé yo si van a estar como segundo equipo. Yo a Ferrari podría llegar a ponerlos como tercer equipo, porque Mercedes también ha estado hoy muy sólido. Russell ha corrido una barbaridad de vueltas, ha corrido muchísimo esta mañana. Mercedes está un poco a lo bajini, la verdad. No están teniendo muchos problemas. Ves la onboard y ves que el coche está bastante sobre raíles. Sí que es cierto que una tanda que ha hecho Russell ha degradado bastante, pero luego han hecho otra y no han degradado apenas, lo que da a entender que han estado probando varias cosas y que el coche si quiere no degrada. Así que eso creo que también es interesante. No digo que vayan a estar al nivel de McLaren, pero cuidado con Mercedes, porque creo que pueden estar más fuertes de lo que la gente se piensa al inicio de esta temporada. Y aquí tenemos una comparativa de simulación de carrera entre Norris y Leclerc. Vemos que con el C3 Leclerc está prácticamente detrás de Norris en casi todo momento. Vemos que Norris rueda, como os he enseñado antes, en 35 medios o 35 bajos, llegando a pisar 34, y vemos como Leclerc no toca 34, diría que en ningún momento, no, en ningún momento toca 34 y se mantiene en 35 medios casi toda la tanda. Para en boxes unas 3 vueltas antes que Norris, lo cual también es interesante. Y como digo, luego ves con el C1, sí que es verdad que aquí monta el C2, así que habría que comparar con esta, pero lo mismo, vemos como el McLaren es claramente más superior. Vemos como McLaren llega a bajar a 32 y vemos como Leclerc es incapaz de bajar a 33. Como digo, no lo sé esto hasta qué punto hay que fijarse, pero esto da la sensación de que el Ferrari está bastante por detrás del McLaren, y asusta aún más, acojona aún más esta noticia, que repito, no sé hasta qué punto será fiable, es un tuit del Reguiri, no sé de dónde ha sacado la información, así que cogerlo con pinzas porque esto me cuesta mucho de creerlo. Dicen que Norris no ha estado usando apenas la 8ª marcha. Esto acojona bastante. Ya digo, yo no creo que McLaren sea tan superior. Me cuesta mucho creerlo, quiero pensar que no, porque si es así, cuidadito. Y luego pues os dejo aquí para finalizar un poquito lo que es la tabla. Ha habido lluvia en Bahrein, lo cual ha jodido mucho, sobre todo la tanda de test de por la mañana. Ha habido lluvia durante 1 hora y pico. Solo había 2 equipos que habían traído neumáticos de lluvia, Haas y Aston Martin. Aston Martin, pese a haberlos traído, no ha querido salir con Alonso. Solo ha salido Haas un poco a rodar y a pasear los patrocinadores, porque no mucho más, y más allá de eso no han tenido mucha actividad. Sí que es verdad que no han vuelto a pasar incidentes en el circuito, más allá de algún trompo, un toque de Piastri creo que ha sido con Hülkenberg, pero sí que es cierto que no ha habido una actividad excesiva, y por la tarde pues sí que es verdad que a la última hora se ha hecho un poco aburrido el tema, más allá de las tandas largas que han hecho Norris y Leclerc. Sí que es cierto que son tandas que se suelen reservar para el viernes por la tarde. No sé si mañana por la tarde harán más o si tienen pensado hacer otra cosa, pero eso sí que es interesante. Y antes de acabar me gustaría comentar 2 cositas. La primera, que Red Bull creo que puede ser el Mercedes del año pasado. Me explico, 4º equipo, y puede que al principio no muy lejos de Aston Martin. Ojo, creo que Red Bull se ha venido bastante abajo. Sí que es verdad que han rodado bastante, pero los tiempos de Lawson y de Alonso no eran muy diferentes. Sí que es cierto que luego ha salido Helmut Marko a decir que ve a Ferrari fuerte, pero que Verstappen todavía no se ha subido al coche, no sé qué. Bueno,
Verstappen tampoco es Dios en el sentido de que tampoco puede hacer milagros, y bastante milagro hizo ganando el año pasado el Mundial con ese coche. Yo creo que este año Red Bull se ha venido más abajo, ¿eh? Yo veo a Mercedes, Ferrari y McLaren que le han comido la tostada. Insisto, son unos test, no lo sé, pero es la sensación que me da. Y ya para acabar, quiero hablar de Sainz y de Williams, porque Lovato ha salido a bajar el soufflé. Sí, hay gente que ha creado soufflé con Williams, yo no termino de entender el concepto, pero lo que me ha sorprendido es que, vale, entiendo que gente que no está acostumbrada a ver los test de pretemporada vea esto y diga, ostras, Williams va a ser la sorpresa de la temporada, qué locura lo que puede hacer Williams, va a estar en la punta. No, lo que más me ha sorprendido es que gente que lleva viendo los test de pretemporada años, porque se sabe, siguen asombrados con esto. Yo os comenté en el vídeo de ayer, para los que lo visteis, y comenté también en TikTok, que no sabía si Williams este año iba a repetir lo de hacer glory runs, como tienden a hacer en los test de pretemporada. Y esto me demuestra que sí, han hecho un glory run de cojones. O sea, yo no digo que Williams haya mejorado, evidentemente ha mejorado, en la onboard se ve que es un coche muchísimo más estable que el del año pasado. De hecho, puede que peleen por ser el sexto equipo, y quién sabe si dan guerra a Aston Martin, no lo terminamos de saber, pero lo que no tiene sentido es pensar que un equipo como Williams, con los recursos que tiene, con lo dependiente que es de otros equipos, vaya de repente a ser un cochazo y a ponerse ahí arriba. Claramente esto es un glory run y mucha gente se va a llevar la hostia en Australia. De hecho, en 2022 también parecía que iban muy fuertes en pretemporada, había gente que decía que con el cambio de normativa habían acertado, no sé qué, y luego se vio en Bahrein que no eran para tanto y se disolvieron muchísimo. Y es lo que quiero decir, que Williams es mucho de hacer glory runs para atraer patrocinadores, ahora que está Sainz todavía más, y evidentemente no niego que hayan mejorado, pero no tanto como se está reflejando ahí, y no quiero que luego la gente se pegue palos cuando llegue a Australia. Así que, como digo, esto hay que tomárselo con moderación. De hecho, cuando Sainz ha marcado la vuelta rápida, si no me equivoco, la siguiente vuelta se ha metido a boxes porque iba con el combustible vacíísimo. Claramente esto lo han hecho con el combustible vacío. Claramente Williams no le ha comido la tostada ni a Ferrari, ni a Mercedes, ni a Red Bull, ni mucho menos a McLaren. Aston Martin yo creo que tampoco. Como mucho te compro que le hayan comido la tostada a Haas, a Stake y a Alpine y a Alfa Tauri y RB, como lo queramos llamar. Pero, como digo, hay que esperarse a mañana para ver las cosas un poco más claras. Pero, como digo, las sensaciones de hoy son un poco extrañas. Aston Martin creo que lo veo bien. Creo que se nota que van como evolucionando poco a poco conforme van pasando los test. Es algo que me parece bastante interesante. Stroll ha quedado sexto, que no está mal. Eso demuestra que Alonso, si hubiese querido, podría haber quedado bastante más adelante. No se ve a Stroll cómodo con el coche, lo cual también me alegra, porque el que tiene que estar cómodo con el coche es Alonso. Hacer un coche que se adapte a Stroll ya hemos visto que no funciona bien. Alonso se ve muy cómodo con el coche, subvirador, como a él le gusta. No lo veo un problema. Creo que el coche se conduce bastante mejor, y evidentemente mañana, que tiene Alonso reservado la tarde, es cuando más podremos analizar tanto declaraciones como datos, etcétera. Pero bueno, yo ya me despido porque eso lo hablaremos mañana en el tercer y último resumen de los test de pretemporada de Bahrein, que ya nos dejarán hasta el 16 de marzo, que sea la primera carrera en Australia. Bueno, empieza el Gran Premio evidentemente el viernes 14. Dicho esto, espero que os haya gustado este nuevo formato que os he querido enseñar, porque creo que es mejor enseñaros datos directamente en la pantalla que estar frente a la cámara hablando y poniéndoos algunas fotos por en medio, porque creo que eso no tiene mucho sentido. Así que nada, dicho esto, nos vemos mañana. Mi nombre es KimiF1, no olvidéis suscribiros y dejar un me gusta, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.